Muy buenas tardes chicos, les doy la bienvenida a la sesión número 16 del curso de programación del semestre 0. En esta ocasión continuaremos viendo estructuras de programación en Python. El día de hoy veremos estructuras repetitivas, también conocidas como bucles. Sin embargo, primero comenzaremos retomando el tema de los condicionales, en donde veremos la aplicación de lo que se conoce como operadores lógicos. Los operadores lógicos nos proporcionan un resultado a partir de que se cumpla o no una cierta condición, produciendo un resultado booleano. Para ser más específicos, estos operadores nos permiten revisar más de una condición en un mismo if y establecer una relación entre ellas. Por ejemplo, si nos pasamos a la tabla, podemos ver que tenemos los operadores AND, OR y NOT, los cuales de hecho cumplen una función no solo similar, sino idéntica a la conjunción, disyunción y negación, respectivamente. Entonces, si vemos el ejemplo del operador AND, podemos ver que dice A más B debe ser igual a 8, pero también que la condición A menos B debe ser igual a 2. Como se puede ver, están unidas por la palabra AND, y como tal representa una conjunción, es decir, que al igual que en una proposición, ambas condiciones deberán ser verdaderas para que la condición IF se cumpla. Por otra parte, tenemos al operador OR, que al igual que en la disyunción, hará que la condición if se cumpla si cualquiera de las dos o más condiciones se cumple. Aquí cabe remarcar que se pueden poner una cantidad ilimitada de condiciones en un mismo if, e incluso se pueden combinar entre las conjunciones y las disyunciones. Por último tenemos al operador NOT, que funciona de la misma manera que una negación. Si una condición sale verdadera, cambia el valor a falsa y viceversa. Para demostrar de mejor manera el funcionamiento de los operadores, veamos los siguientes ejemplos. Este primero nos dice que hay que desarrollar un programa que nos dé el valor lógico obtenido de la siguiente conjunción. Para esto consideramos las funciones proposicionales P y Q, que dicen x es mayor que 5 y que y es menor que 3, respectivamente. Como se puede ver, es fácil expresarlo a través de una operación lógica, como P conjunción Q. Entonces, al ya conocer cómo es el funcionamiento de la conjunción, podemos pasar directamente a realizar nuestro diagrama de flujo. Lo primero que haremos será pedirle al usuario los valores de x y de y. Una vez que tenemos esto, realizaremos nuestra primera comparación, revisando si x es mayor que 5. Si no es el caso, inmediatamente podemos decir que el valor de nuestra expresión es falso, porque una condición ya no se cumplió. Sin embargo, si es verdadera, se realiza la segunda comparación para revisar que y sea menor que 3. De igual manera, si no cumple, toda nuestra sentencia es falsa. Pero si cumple, entonces podemos decir que la proposición es verdadera, ya que ambas condiciones se cumplieron. Ahora podemos pasar a ponerlo en práctica. Aquí lo primero que haremos en nuestro nuevo script será colocar un print que diga la frase x mayor que 5, conjunción y menor que 3. Después se colocarán dos funciones de input, una para el valor de x y otra para y. Dentro de ella pondremos el texto coloque el valor de x y coloque el valor de y respectivamente, y con una tabulación cada uno para que se pueda distinguir cada uno de los datos. No olvidemos que siempre que vayamos a trabajar con valores numéricos hay que realizar nuestra conversión, ya sea de tipo entero o flotante, dependiendo de la aplicación. Una vez hecho esto, vamos a colocar nuestro if, el cual tiene los mismos elementos de siempre, el nombre, los paréntesis y los dos puntos, pero en esta ocasión colocaremos nuestras dos condiciones dentro del paréntesis y unidas con la palabra AND. Aquí se puede o no agregar un paréntesis para ambas condiciones. Dentro del if pondremos un print con la palabra verdadero, además de un else con un print con la palabra falso. Ahora, si lo corremos, podemos ver que en efecto solo nos imprime verdadero si cumplimos con ambas condiciones. De otra manera, nos imprime la palabra falso. Ahora veamos un segundo ejemplo para aplicar el operador OR. Este va a utilizar las mismas proposiciones, pero se busca revisar la proposición P disyunción Q. De igual manera, realizaremos nuestro diagrama de bloques, en donde tomaremos los valores de x y y. Después se revisará que x sea mayor que 5. Si es correcta, ya se imprimirá el valor de verdadero, porque para este punto no nos importa si la otra condición es verdadera o falsa.
En cambio, si nuestra condición nos da falso, se revisará la segunda condición, si y es menor que 3. Si este es verdadero, de igual manera se imprimirá verdadero, de lo contrario se imprimirá falso, ya que ninguna de las dos condiciones se cumplió. Ahora, si pasamos a la parte del código, de hecho podemos ver que utilizaremos un código casi idéntico al del ejercicio anterior. Lo único que cambiará es que en lugar de unir las condiciones con un AND, utilizaríamos un OR. Si lo probamos con cualquier valor, podemos ver que nos respeta la tabla de verdad de una disyunción. Dejando esto de lado, daríamos fin a los temas relacionados con los condicionales, aunque esto no significa que los dejaremos de utilizar. Pero por el momento veremos un nuevo tema conocido como bucles, aunque no sin antes ver un tema muy importante, llamado acumuladores. Un acumulador es una variable numérica, cuyo valor se va incrementando dependiendo del problema. Estos teniendo como diferencia principal entre una variable cualquiera el hecho de que el acumulador agrega un nuevo valor al que ya tiene, es decir, que su valor no es fijo, sino que va incrementando. Algo importante de remarcar es que siempre que se vaya a utilizar un acumulador se debe inicializar primero, comúnmente con un valor de 0, pero esto puede variar. Tal como se ve en el video, la variable que vaya a convertirse en acumulador debe ser igualada a 0 al principio de nuestro programa. Para ver cómo funciona esto, revisemos el siguiente ejemplo. Primero inicializaremos nuestro acumulador en 0, después le diríamos que x será igual a x más 3. Lo que hará será tomar el valor que tenía x en ese momento, que sería 0, y le sumará un 3, al mismo tiempo que se va a sobreescribir el resultado sobre la misma variable x. Entonces ahora x sería igual a 3. Si debajo de esta instrucción colocamos una idéntica, haría lo mismo. Sin embargo, en esta ocasión x tiene el valor de 3, por lo que al sumarle otros 3, la variable x ahora tendría un valor de 6. Si por una tercera vez colocamos una instrucción similar, pero esta vez se le suman un 2, resultaría en que x es igual a 8, ya que x tenía el valor de 6 previamente. Si nos pasamos al modelo práctico, comenzaríamos con un script nuevo, en donde esta vez no le pediremos nada al usuario, solo revisaremos el funcionamiento correcto del acumulador. Primero inicializaremos nuestra variable x con un valor de 0, después colocaremos la primera instrucción de nuestro acumulador, que será x es igual a x más 3, y pasaremos a imprimir el resultado. A continuación colocaremos de nuevo la misma instrucción, x es igual a x más 3, con su respectivo print, y una tercera instrucción que diga x es igual a x más 2. Si lo corremos podemos ver que aunque en los tres prints imprimimos la misma variable, el valor fue cambiado al irse acumulando. Estos pueden ser de gran ayuda cuando se busca hacer una sumatoria, como cuando se quiere obtener el promedio. Terminando con este tema, ahora sí pasaríamos a lo que son los bucles. Estos son importantes, ya que se dice que las computadoras están especialmente diseñadas para todas aquellas aplicaciones en las cuales una operación o conjunto de ellas deben repetirse muchas veces. A estas estructuras, que repiten una secuencia de instrucciones un número determinado de veces, se les denomina bucles, y se denomina iteración al hecho de repetir la ejecución de una secuencia de acciones. Es decir, cada vez que se realiza el mismo conjunto de instrucciones, sería una iteración. Para demostrar cómo funcionan los bucles, vamos a utilizar el siguiente ejemplo, en donde nos pide realizar un programa en donde se pueda hacer la suma entre varios valores ingresados por el usuario. Sin embargo, en esta ocasión, solo vamos a hacer un diagrama de flujo. Lo primero que haríamos sería pedirle al usuario el valor de la variable x, lo que será guardado. Después lo pasaríamos a un acumulador y preguntaríamos si se va a agregar un nuevo dato. Si este es el caso, entonces se regresaría al primer bloque para pedirle al usuario un nuevo valor. De otro modo, solo se imprime el valor final. De esta manera podemos ver que no es necesario estar escribiendo un código nuevo, simplemente basta con repetir las mismas instrucciones. De esta manera pasamos a ver la estructura while, que es uno de los bucles básicos. La estructura repetitiva while es aquella en la que el cuerpo del bucle se repite mientras se cumple una determinada condición. Y algo muy importante es que al ejecutarse la instrucción while, la primera cosa que sucede es que se evalúa la condición, teniendo esta un resultado booleano, es decir, verdadero o falso. Si vemos en pantalla, nos encontramos con un diagrama de flujo, con una estructura básica.
En este podemos ver que lo primero que se encuentra es la condición, ya que ésta se debe evaluar primero. Esta sigue de la acción, si es que se cumple, de otro modo pasaría a otra sección de código. Ahora, si vemos su sintaxis, podemos ver que solo consiste en su nombre, la condición o condiciones, ya que es posible utilizar los operadores lógicos, al igual que con el if, y la acción. Para este caso, no existe algo similar a la función else, por lo que si no se cumple la condición, solo se continuaría el código como si no existiera el bucle. La estructura while se dice que está controlada por la entrada, porque su comparación sucede al principio. Para ponerlo en práctica, vamos a revisar el siguiente ejemplo, que dice que hay que realizar un programa que le pida valores al usuario hasta que el usuario coloque un 0 y realice la suma de todos los valores colocados. Lo primero que haríamos sería inicializar una variable x con un valor de 1, con el fin de que se cumpla la condición, y también tendremos un acumulador y inicializado en 0. Tendríamos nuestras condiciones de que x debe ser diferente de 0, y le pediríamos al usuario que coloque un valor que sea guardado en x. Después sumaríamos el valor de x al acumulador y, para finalmente regresar a la condición. Esto se repetiría de manera infinita a menos que el usuario colocara el número 0. En este caso, se termina el programa al imprimir el resultado. Ahora, si pasamos a la parte práctica, generaríamos un nuevo script en el cual colocaríamos un print con el texto sumatoria de valores diferentes a 0. Después inicializaríamos nuevas variables x y y en 1 y 0 respectivamente. Ahora colocaríamos nuestra estructura while, que lleva su nombre, nuestra condición de x diferente de 0 y sus dos puntos. Dentro de esta colocaremos una función input con el texto coloque un valor de x. La respuesta que dé el usuario se estaría sobrescribiendo en la variable x, la cual también estaríamos añadiendo al acumulador con la operación y es igual a y más x. Por último, tendremos un print fuera de nuestro ciclo while, el cual tenga la frase la sumatoria es, dos puntos y con una tabulación, a lo cual le concatenaremos el valor de y. Aquí también agregaremos una línea extra que será z es igual a 0, con el fin de marcar que nuestro código ha finalizado. Esto lo tomaremos como una costumbre en cada uno de nuestros códigos. Ahora, si lo probamos, podemos ver que funciona. Por ejemplo, si le ponemos los valores 5, 2 y 1 y después colocamos un 0, nos daría el resultado de 8, demostrando así que nuestro bucle se detiene cuando la condición ya no se cumple. Ahora, para reafirmar, vamos a ver un segundo ejemplo, en donde se pide realizar un programa que le pida al usuario 3 números y que dé el resultado de su suma. Normalmente lo que se haría es pedir el valor de x, después el valor de y de z, para finalmente hacer la suma e imprimir el resultado. Sin embargo, esto es muy específico y solo funcionaría para este caso. ¿Qué tal si en lugar de 3 datos se pidieran 5, o 10, o 100, o incluso 1000? Sería demasiado tedioso tener que estar escribiendo tantas líneas de código, además de ineficiente. Ahora veamos cuál sería la diferencia si decidimos utilizar una estructura while. Lo primero que haremos será inicializar dos variables, una sería y, que será nuestro acumulador, y otra sería i, el cual utilizaremos para saber cuántos datos llevamos. Recordemos que para el bucle nuestro primer bloque va a ser la condición. Seguido de este, le pediríamos al usuario que ingrese un valor de x, el cual añadiríamos al acumulador y. Finalmente, volveríamos a nuestra condición, pero no sin antes aumentar el valor de i en 1. Esto se debe a que la variable i la estamos usando como un contador, cuyo funcionamiento es similar a un acumulador, pero su incremento se va realizando cada vez que se presenta algún evento. Así se puede llevar el seguimiento de cuántas veces sucedió. En esta ocasión, estaríamos contando las iteraciones, por ello que va aumentando su valor en 1 cada vez que se termina el ciclo. De esta manera, el ciclo se continúa realizando hasta que i valga 3, lo que significa que ya tomamos 3 valores, por lo que nuestra condición ya no se cumple y pasaríamos a imprimir el resultado. Ahora, si lo vemos de manera práctica en un nuevo script, colocaríamos un print con el texto sumatoria de 3 valores, después colocaríamos nuestras variables inicializadas, y y i, con un valor de 0. Ahora colocaríamos nuestro while con la condición i diferente de 3. Dentro del while colocaríamos una función input con el texto coloque un valor.
el cual se guardaría en la variable x y también se realizaría su conversión a flotante. Después de esto se pasaría al acumulador con la operación y es igual a y más x, además de que haríamos el incremento de y en 1 para saber que ya pasamos por una iteración. Con esto ya sería posible tomar y sumar 3 valores o incluso más si modificamos el valor de la condición. Ahora, solo pondremos un print fuera del ciclo que diga la sumatoria resultante es 2 puntos y con una tabulación. Y concatenaremos el valor de y. Por último pondríamos nuestra igualación de z es igual a 0 para representar el final de nuestro código. Ahora si lo probamos podemos ver que si colocamos 3 valores como 3, 2 y 1, inmediatamente nos regresa el valor de 6 sin permitirnos colocar más valores. Con esto finalizaríamos los temas del día de hoy y les pido que repasen atentamente cada uno, que practique con los siguientes ejemplos de tarea y, sin otro tema a discutir, me despido y les deseo un buen día. Hasta luego.